Universidad de Cundinamarca presenta Ciclo Otto a cargo de los alumnos de Ingeniería Ambiental Nicolás Contreras Porte, Steven Sabogal Méndez y Laura Zárate Pulido. Los ítems a tratar en esta explicación son qué es y cómo funciona el ciclo Otto, la historia y los diferentes aspectos que usted debe tener en cuenta para poder solucionar un ejercicio de este tipo. Hola chicos, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Steven Sabogal y en conjunto con mis compañeros vamos a dar este video sobre el ciclo de Otto. Partamos sobre un breve concepto sobre qué es el ciclo de Otto. Bueno, el ciclo de Otto es el ciclo ideal para aquellas máquinas reciprocantes que son por encendido por chispa, es decir, los motores por combustión. ¿Pero qué es una máquina reciprocante? Muchos de ustedes se han de estar preguntando. Bueno, una máquina reciprocante es aquella máquina que necesita dos giros de su cigüeñal para alcanzar el ciclo de combustión. Otra de las preguntas que ustedes deben estar haciendo es ¿por qué percibe el nombre del ciclo de Otto? Pues bueno, esto fue en honor a su inventor Nikolaus August Otto, este alemán, quien en 1876 logró la invención del primer modelo exitoso de un motor de combustión funcional. Digo el primer modelo exitoso porque en 1853 existía la carrera de las potencias europeas por alcanzar la invención del primer modelo de un motor exitoso. Este ingeniero alemán, perdón, nació en Colonia el 10 de junio de 1832 y falleció en Ibidén el 22 de enero de 1891. Pero este logro no solo se le atribuyó a él, también se le reconoce a su colega y amigo Louis de Rochas, este francés, de quien describió teóricamente su ciclo. Eh, este, este personaje nació en Digne-les-Bains, en Francia, el 9 de abril de 1815 y falleció el 27 de marzo de 1893. Bueno, el modelo de combustión de Otto fue la base de los motores convencionales que existen actualmente. Muchos de sus componentes van a la par al modelo diésel, su cigüeñal, las paletas y demás componentes van a la par sobre el modelo Otto. Bueno, ustedes se estarán preguntando en qué se ve reflejado el ciclo Otto en la vida cotidiana. Pues bueno, partiremos con las máquinas de 4 tiempos, es decir, aquellos automóviles y motocicletas que emplean el ciclo de combustión en sus motores Otto. También las máquinas de 2 tiempos que pues de igual manera emplean el ciclo de combustión y también son máquinas livianas, es decir, las motosierras y las máquinas para podar. Bueno, y haciendo un análisis y una recopilación de lo que acabo de mencionar, el ciclo de Otto está presente en nuestras vidas cotidianas hasta el día de hoy. En el ciclo de Otto podemos encontrar dos tipos de ciclos, el ciclo de 4 tiempos y el ciclo de 2 tiempos, los cuales serán explicados a continuación. Los motores de 2 tiempos están constituidos por bujía, cámara de compresión, lumbrera de escape, lumbrera de admisión, cilindro, cárter, cigüeñal, biela, lumbrera de carga, pistón y culata, como puede observarse en la imagen número 1. Se denominan 2 tiempos ya que este proceso ocurre en un periodo de 2 tiempos. En el primer tiempo se produce un proceso de admisión y comprensión y en el segundo tiempo se da un proceso de explosión y escape del gas. A continuación les explicaré de forma detallada en qué consiste cada uno de estos. El pistón en este tipo de sistema juega un papel sumamente importante, ya que tanto al ubicarse en la parte superior como inferior genera un proceso de cierre o apertura de las diferentes lumbreras. El proceso de 2 tiempos comienza con la admisión, que es un proceso donde se ingresa la mezcla combustible-aire al cárter mediante la lumbrera de admisión. Cabe destacar que previamente en la mezcla combustible-aire se ha incluido aceite para lubricar el sistema. Conjuntamente en la parte superior conocida como cámara de compresión se está llevando un proceso de compresión de la mezcla combustible-aire, ya que el pistón sube hasta la parte superior.
Posteriormente, cuando la mezcla se encuentra en estado de compresión, la bujía genera una chispa en el sistema, lo cual genera procesos de combustión y expansión de la mezcla. Por lo tanto, hace que el pistón baje hacia la parte inferior muerta. Debido al movimiento hacia abajo por parte del pistón, se da paso y apertura a las lumbreras de emisión y escape. Mediante la lumbrera de escape, los desechos generados de la combustión y expansión salen por dicho canal, y conjuntamente, mediante la lumbrera de admisión, se da ingreso y nuevamente apertura a combustible y aire a fin de iniciar nuevamente el procedimiento y el proceso. El ciclo Otto en termodinámica define su nombre de 4 tiempos ya que es un proceso que se lleva a cabo mediante 4 tiempos. Estos tiempos son admisión, comprensión, explosión y escape, como puede observarse en la imagen número 4. En el diagrama que está ubicado en la parte superior, usted puede observar cada uno de estos tiempos, pero en una forma gráfica. A continuación explicaré de forma más detallada cómo funciona cada uno de estos tiempos. Durante la primera fase, que es el proceso de admisión, la válvula de admisión permanece totalmente abierta, permitiendo así el ingreso y aspiración de la mezcla combustible y aire hacia el sistema, lo cual genera que el pistón baje hacia el punto muerto inferior, como puede observarse en el diagrama, el punto E al punto A. Durante la segunda fase, que es el proceso de comprensión adiabática, el pistón sube nuevamente, y esto se debe a que las válvulas permanecen totalmente cerradas y se ejerce un proceso de comprensión a la mezcla aire y combustible. Al ser un proceso de comprensión, el trabajo en este punto es totalmente negativo. Sin embargo, cabe destacar que antes de que el pistón llegue a la parte superior, se genera una chispa mediante la bujía, la cual tiene la función de encender la mezcla. Dicho proceso puede observarse en el diagrama propuesto del punto A al punto B. En la tercera fase, que es la fase de explosión, ocurre un proceso de combustión en la mezcla, debido a la bujía que encendió una chispa en la mezcla. En este proceso se genera una transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica. La explosión genera que la presión aumente, sin embargo, el volumen en este proceso es constante. Y el trabajo durante esta transformación es positivo, ya que la mezcla se expande. En el diagrama propuesto, este proceso puede ser encontrado de la parte B a la parte C. Por último, y no menos importante, es el proceso de escape, en donde la válvula de escape se abre para que el pistón ascienda y se libere de forma del cilindro los gases que resultan de la explosión. Esto permite que se libere de todo tipo de aire el sistema y se genere un proceso inicio nuevamente del sistema. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Brian Nicolás Contreras y en esta parte les vengo a explicar cómo se solucionan los ejercicios del ciclo de Otto. Primero tenemos que tener en cuenta que el ciclo Otto es un proceso adiabático debido a que la mezcla no efectúa cambios o intercambios de temperatura con el ambiente. Y en estas soluciones se utilizarán fórmulas o ecuaciones de gases ideales. Otra cosa para tener en cuenta es que, como podemos ver en el gráfico, tanto las partes del proceso 1 y 4 como 3 y 2 comparten el mismo volumen, lo que quiere decir que es un volumen constante, lo que nos indica que entre estos procesos se producen a condiciones isocóricas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, que estos procesos se producen en condiciones isocóricas, tenemos que para el valor absoluto de Q sub H, o la cantidad de calor más alta que se presenta en el ciclo, es igual a C sub B, que, como tenemos en cuenta por los anteriores temas, C sub B es la capacidad calorífica a volumen constante, esto multiplicado por la diferencia entre T sub 3 y T sub 2. Y para la temperatura baja, la temperatura más baja que se presenta en el ciclo, tenemos que C sub B por la diferencia de temperaturas 4 y 1. Para el trabajo tenemos que el valor absoluto de Q sub H menos Q sub L nos indicaría la cantidad de trabajo que se efectúa en el ciclo. Esto debido a que acá obtenemos la energía que aprovechó el ciclo y no desechó. En los ciclos termodinámicos es de vital importancia conocer la eficiencia. Entonces tenemos que, para una eficiencia se puede calcular de varias maneras. La primera es
Q sub H menos Q sub L sobre QH, o podemos decirlo también como el trabajo sobre Q sub H. Esto debido a que en la parte de arriba tenemos la energía que se aprovechó en el ciclo sobre la energía total. Podemos simplificarlo de la manera 1 menos Q sub L sobre Q sub H, o 1 menos los valores o las ecuaciones con las cuales encontramos en nuestro caso el calor, o Q, que sería CB por la diferencia de temperatura 4 menos temperatura 1 sobre CB por la diferencia de la temperatura 3 menos la temperatura 2. También tenemos algo de vital importancia, que es la razón de compresión, o R sub S, que esta viene dada por el volumen 1 sobre el volumen 2. Bueno, en la vida real es muy complejo poder descubrir o encontrar las temperaturas a las cuales se efectúan las diferentes partes del ciclo debido a la velocidad con la que este sucede. Entonces, para esto se ideó otra forma de encontrar la eficiencia. Entonces, recordando las ecuaciones de procesos adiabáticos, sabemos que la presión 1 por el volumen 1 elevado a la K, que viene siendo el exponente adiabático, es igual a la presión 2 por el volumen 2, elevado igualmente a la exponente K. Entonces, recordando la ecuación de gases ideales, podemos reemplazar a P por N por R por T sobre B. Entonces reemplazamos en la ecuación y lo que hacemos es simplificar, donde solamente algunas variables se cancelan y vemos que queda el exponente K menos 1. Esto debido a la norma o la regla de fraccionarios que nos dice que a bases iguales se restan los exponentes. Entonces tenemos que la temperatura 1 por el volumen 1 al exponente K menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 al exponente K menos 1. Podemos hacer lo mismo con la temperatura 3, volumen 3, temperatura 4, volumen 4, pero recordando que el volumen en la parte 3 del ciclo es exactamente al volumen 2 y en la parte 4 al volumen 1, pues reemplazamos estos volúmenes para tener una congruencia al unir, digamos, estas dos ecuaciones. Lo que hacemos es restar ambas partes de la igualdad por nuestras incógnitas o nuestras variables iguales, ¿no? Entonces tenemos que T4 por B1 al exponente K menos 1 menos T1 por volumen 1 al exponente K menos 1 es igual a T3 por volumen 2 al exponente K menos 1 menos T2 volumen 2 al exponente K menos 1. Entonces lo que hacemos acá es simplificar nuestras ecuaciones a ambas partes. Entonces lo que hacemos es factorizar por factor común, debido a que en ambas partes de la ecuación el volumen es exactamente el mismo. Para esto tenemos que volumen 1 al exponente K menos 1 por T4 menos T1 es igual a volumen 2 al exponente K menos 1 por la diferencia entre la temperatura 3 y la temperatura 2. Bueno, acá lo que hacemos es despejar nuestras variables. Entonces tenemos que la diferencia entre la temperatura 4 y la temperatura 1 sobre la diferencia entre la temperatura 3 y la temperatura 2 es igual al volumen 2 al exponente K menos 1 sobre el volumen 1 al exponente K menos 1. Acá también podemos recordar la ecuación anteriormente nombrada para la razón de compresión, que es igual a B1 sobre B2. Entonces tenemos que para casos reales en los cuales nos es casi imposible determinar las temperaturas en cada parte del ciclo, nuestra eficiencia se puede expresar de la manera 1 menos volumen 2 a la K menos 1 sobre volumen 1 al exponente K menos 1 o 1 menos 1 sobre RS, que recordando es la razón de compresión, al exponente K menos 1 o aún más simplificada, igual a 1 menos RS 1 menos K. Lo que hicimos acá fue tomar a RS como nuestro numerador, por lo cual invertimos la diferencia del exponente. Espero poder solucionar sus dudas en la clase. Si tienen alguna, no duden en preguntar y muchas gracias por su atención.